Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 42. En el Salmo 42. Es un salmo cortito, así que lo vamos a leer entero. Vamos a ocuparnos en él en este día. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, háblanos por tu palabra en esta mañana. Bendícela en nuestros corazones. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Con Dios en las crisis. Ese será el título de este sermón. Una de las razones por la cual el libro de los Salmos es tan apreciado, tan amado por los creyentes de todos los tiempos, es que en él encontramos todos los estados de ánimo del hombre. Nos es fácil identificarnos con los salmos, porque no solamente hay una exultante alegría, sino que también se desciende a las profundidades de la tristeza, de la depresión, al sentimiento de abandono. Se habla de la traición de un amigo. Se habla de padecer injustamente. Muchas veces vamos a encontrar aquí la expresión sin causa me aborrecen. Podemos identificarnos fácilmente con estos salmos y por eso son el libro favorito de la cristiandad. Muchos de nosotros tal vez no hemos memorizado muchos pasajes de las Escrituras, pero de lo que sí hemos memorizado seguramente
tiene que ver con más de algún salmo. Los salmos fueron tan especiales que hasta en la vida de nuestro Señor, Él los usó repetidamente. No solamente para enfrentar al tentador, sino también para responder a la incredulidad de quienes lo increpaban en su vida, como también en el momento de su agonía y muerte. Nos identificamos con los salmos. En este salmo en particular, lo que tenemos es dolor, es ansiedad, es depresión. Eso es lo que vemos aquí en el Salmo 42. Ahora, el Salmo 42 y el 43, hay algunos antiguos manuscritos hebreos que lo tratan como uno solo. O sea, viene siendo como un solo salmo, el 42 y el 43, y está compuesto de 3 estrofas. ¿Por qué 3 estrofas? Porque si ustedes se fijan, en los versículos 5 y en los versículos 11 del Salmo 42, hay un estribillo, hay un versículo que se repite en el 5 y el 11, y también en el 43, 5. Entonces, ambos salmos son salmos de lamento. Y en este, como ustedes saben, el libro de los salmos en realidad no es uno, son 5 libros. Este salmo pertenece al segundo libro, es más, el segundo libro de los salmos comienza con el Salmo 42. En todos estos salmos, en todo el libro segundo de los salmos, que comienza en el 42 y termina en el 72, hay solamente 2 salmos que no tienen título. Uno de ellos es el Salmo 43. El otro es el 71. No hay títulos en ellos. Ahora, usted me va a decir, no, pero ¿cómo? Si yo en mi Biblia tengo un título. Bueno, quienes recuerdan el discipulado, les he dicho que muchos de los títulos fueron puestos por los hombres en la década del 60. Porque si usted revisa la Biblia de 1909, no tenían estos títulos, sino que habían unos encabezados en arriba, pero en la página. No en el texto, no habían textos añadidos en los capítulos. Lamentablemente las Biblias de estudio han repetido esto, ¿ya? De ponerle títulos que no necesariamente están inspirados. El domingo pasado vimos del Salmo 18 y vimos que al menos yo no estoy muy de acuerdo con ese título. Ahora bien, dicho esto, el Salmo 43, ¿cierto? No tiene título y como trata prácticamente de lo mismo, y además, sabiendo de que hay antiguos manuscritos hebreos que lo tratan como uno solo, entonces hablamos de que es un solo salmo. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de este salmo? ¿A qué se debe a que el salmista prácticamente esté llorando? El salmista es probablemente un levita, porque el título que sí tiene el salmo es al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Masquil es enseñanza, es como una enseñanza. Y al músico principal, es decir, al director del coro. Como ustedes saben, este era el cancionero del pueblo hebreo, y también durante la Reforma, tanto Lutero como Calvino consideraron que esto debía cantarse. Es más, hay una corriente evangélica reformada que solamente cantan salmos. Y entonces tienen los 150 salmos metrificados y los pueden cantar. Yo tengo algunos del Salterio de Ginebra, pero no todos, solamente algunos. Y esto estamos hablando del siglo XVI. Entonces esto es probablemente un levita quien llora, anhela, porque no puede estar adorando a Dios en el templo. Esto tiene relación con lo que vimos el domingo pasado. Recuerda que el domingo pasado hablamos en el Salmo 18 de la relación que había entre el amor y la devoción, el amor y el servicio, el amor y la confianza, el amor y la alabanza. Todo eso vimos en esos 3 versículos del Salmo 18.
Y mencionamos, entre otros salmos, este salmo también, por eso lo estamos viendo ahora. Pero esto nos va a hablar de otra manera. El salmista aquí está orando. Cuando él se encuentra ahora lejos, entonces experimenta ese vacío, experimenta ansiedad, experimenta esa depresión. Hay una crisis. Él dice que hay sed de Dios en su vida. Hay un clamor de angustia semejante al que emite un siervo, como les comentaba yo el domingo pasado. Recuerdo que en cierta oportunidad llegué a un lugar donde había delante, detrás del púlpito, un cuadro grande de un ciervo y había un río fluyendo caudaloso y abajo estaba el texto como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, pero no es esa la idea. El cuadro era bonito, pero no es eso lo que dice el Salmo. Porque el ciervo en realidad no está en un río correntoso, sino que él brama por las corrientes de las aguas, porque las anhela, no porque esté en una, sino que porque está en el cauce de una, pero este cauce está seco. Entonces él olisquea el horizonte, el ambiente, para detectar de dónde va a venir este líquido vital. Mi alma, dice el salmista, se asemeja ahora a este siervo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él anhela la cercanía con Dios, anhela experimentar de nuevo la presencia de este Dios vivo. Desea la comunión con un Dios vivo, no con un Dios muerto. Un Dios con el cual puedo conversar, un Dios al cual le puedo dirigir mis plegarias, un Dios que sé que Él me puede responder, un Dios que sé que Él me conoce, un Dios vivo, un Dios que responde, un Dios que realmente puede cambiar las cosas porque nada hay imposible para Dios, porque Él es todopoderoso. Este es un Dios real, no es un Dios imaginario. De Él tenía sed el salmista. Ahora, en tiempos de crisis, nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad, nos deprimimos muchas veces y nuestra alma busca, anhela ardientemente ser refrescada con el agua de vida. Que aquella que calma nuestras ansiedades, aquella que nos saca de ese estado de depresión provocado por la crisis. Ahora bien, ¿quién de nosotros no se siente o no se ha sentido como el salmista? Por eso que nos gustan los salmos, porque nos podemos identificar con ellos. Sí, a veces hay momentos, hay estados de nuestra alma que a veces abrimos las escrituras, sobre todo el libro de los Salmos, y comenzamos a leer y parece que nosotros lo hubiéramos escrito. Es como una extensión de nuestro deseo, de nuestro anhelo, las palabras escritas. ¿Quién, después de haber pecado y experimentar el arrepentimiento, al leer el Salmo 51, lo dice? Sí, eso es lo que yo quiero. Y ora los salmos. Ora los salmos. Nosotros nos llenamos de ansiedad, de temor. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchos, creyentes incluidos, que están asustados por el avance del COVID-19. Algunos escuchan, a otros, ya, yo debo decirles realmente que ya no escucho. Pero de repente voy
en mi vehículo y dan un informe y dicen el día de hoy 1.500 y tantos nuevos casos y fallecieron 60 y tantos. Yo ya no escucho eso. Pero hay personas que viven pendientes de la televisión, que viven pendientes de la noticia, inclusive creyentes que creen de que, bueno, no, yo veo noticias nada más. Y creen que eso es bueno. Y en realidad llenan su mente de todas estas cosas que finalmente llegan a su corazón y los aflige. En vez de hacer caso al apóstol que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, nosotros estamos llenos de noticias. Y eso obviamente no provoca en nosotros ni alegría, ni gratitud, ni contentamiento, ni saltamos de ánimo. O sea, ¿quién queda animado después de una hora de estar escuchando noticias y algunas bastante tontas, debo decir? Pero también nos sentimos nosotros alarmados, preocupados por la oposición que está experimentando nuestra sociedad hacia Dios y hacia el cristianismo. ¿Qué le pasó cuando vio la foto de esa iglesia católica ardiendo? Anteayer quemaron una iglesia evangélica en Ercilla. Quemaron una iglesia evangélica. Quemar una iglesia. Sacarse fotos dentro de la iglesia remedando la posición de muerte y de tortura de nuestro Señor. ¿Acaso eso no nos indigna? Hermanos, la verdad es que nos frustramos, nos deprimimos y muchas veces se despierta la ira en nuestros corazones al ver tanto libertinaje, tanta maldad, tanta inmoralidad, tanta corrupción en nuestro alrededor, en todas partes, no solo en el gobierno, un gobierno que algunos lo detestan y otros lo odian y que para algunos es intrascendente, porque la verdad no hay respeto por la ley. Y esto nos provoca rabia a muchos de nosotros. Y cuando nos detenemos a pensar demasiado en estas cosas, caemos en una crisis profunda porque ¿qué va a ser de nosotros entonces? Tal parece como que nadie eh, es fiel a su palabra. Dicen una cosa y después dicen otra. No hay integridad, no hay compromiso tampoco de parte de muchos en la iglesia. ¿Cómo explicar los números? Hay en algunos lugares solo una ortodoxia muerta, o sea, se enseña sana doctrina, pero es solamente algo académico, es algo solo para el intelecto, pero eso no baja al corazón. Y hasta hay iglesias que promueven abiertamente el pecado, que están santificando lo que Dios abomina, y otras que no se atreven a tanto, pero que indirectamente le dan su venia al avance del pecado, del libertinaje y de la mundanalidad en sus congregaciones. ¿Y para qué hablar de la política? Al mirar todas estas cosas, hermanos, ciertamente no hay pan que rebanar, como diría
un anciano pastor ya con el Señor. En medio de todo esto, algunos han puesto sus ojos en la ciencia. La ciencia es la que nos va a salvar. Pero resulta que son los mismos científicos los que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. ¿Recuerda con las mascarillas? Que póngase las mascarillas. No que las mascarillas no sirven. No, si las mascarillas sirven. Pero puede ser cualquiera de género. No, es que esas no sirven. Es que tienen que ser esas especiales. No, es que esas tampoco sirven. Es que póngaselas si está enfermo. No, póngaselas de todas maneras. Al final, todos terminamos con mascarilla. Hay de todos los tipos, tamaños, colores y de todas de todas las telas habidas y por haber. Y hasta me he encontrado con muchos que van solos en su automóvil y van con su mascarilla puesta. No vaya a ser que un virus los ataque dentro del automóvil. Decían también que solamente esto afectaba a las personas mayores, pero de repente descubrimos que no, que también habían algunos niños y jóvenes. Decían de que, bueno, que esto no afectaba a los animales, pero leí que hace un tiempo en el zoológico de New Jersey habían 2 tigres afectados de coronavirus. Y también leí de que había fallecido el primer perro que había sido infectado con el coronavirus. Hay algunas personas que sufren una enormidad, que van a dar a un hospital y tienen que poner el respirador, y hay otros que tienen un dolor de cabeza, y hay otros que no sienten nada. Entonces, dígame si esto no es como para volverse loco con esta cuestión. Al final lo que debemos hacer es cuidarnos cada uno y ya. Otro tema para preocuparse, el desempleo. Lo hemos vivido nosotros. Las cifras se han disparado. Hay muchos que están viviendo de esa ayuda, del subsidio, no, se llama el seguro de desempleo, algo así se llama. Pero eso no es el 100% de su sueldo. Además, no dura para siempre, dura algunos meses y además cada ciertos meses va disminuyendo. Entonces, resulta que las cuentas son las mismas, los gastos son los mismos y las entradas disminuyen, entonces obviamente es motivo de preocupación. A algunos les llegó ayuda, a otros no les llegó. Y les dice que les van a llegar la segunda ayuda, pero ¿cómo si la primera no llegó? Y algunos que no les correspondía, algunos sinvergüenzas que no han perdido su trabajo, igual. ¿Qué hicieron? Alguna triquiñuela para lograr tomar ese dinero. Y eso indigna. También aparecen, cierto, las teorías de conspiración. Ah, esto es algo, ¿quién no ha escuchado esto? Esto es algo que hicieron los chinos. Y realmente yo desconfío de los chinos, debo decir. Esto es algo que hicieron los chinos. No, dicen otros, esto lo hicieron los gringos. Los gringos. Un amigo cubano me decía, Obedro, mira lo que hay que hacer, mira, mi abuelo en Cuba, él toma un agua con bicarbonato, con limón, y a él ni catarro le da. Así que con eso, ok, gracias, le dije yo. Pero están todos preocupados y todos dan su remedio, los hombres. Recordaba hace algunos años atrás en el tren del recuerdo, iba con mi papá entre Santiago y San Antonio. Y frente iba un señor mayor también. Y él decía que cuando niño
su papá lo llevaba a la estación para que cuando llegaba el tren, ellos aspiraran el humo del tren, porque eso fortalecía los pulmones. Eso era lo que se estilaba en esos años. Y por eso, si usted iba al médico y tenía algún problema pulmonar, o para evitar el problema pulmonar, ¿sabe lo que le recomendaban? Fume. Y se disparó el consumo de tabaco, porque los médicos recomendaban que para tener una mejor voz, un predicador muy famoso y muy querido de nosotros, fumaba por prescripción médica. Hoy día sabemos que eso es una aberración, pero en ese momento era el último avance de la ciencia. Algunos respecto del COVID dice que, bueno, si toman hidroxicloroquina, que es un remedio para la malaria, eso es bueno. Algunos médicos dicen que eso funciona. Pero hay otros médicos que dicen, no, eso no funciona. Al final, nadie sabe. Y para colmo de males, en nuestro caso, ahora nos llega la niña. ¿Qué es la niña? La niña es un tiempo de sequía. Y uno dice, oye, un momento. ¿Cuándo nos visitó el niño? Que se supone que es un tiempo de lluvia. Si tenemos más de 10 años de sequía en nuestro país. Bueno, se ve que el niño vino, nadie lo vio, y ahora viene la niña. Pero ahora viene con sequía. ¿Qué pasa con la sequía? Pasa lo que hemos experimentado últimamente en Chile. Aunque debo decir que muchos de estos, me refiero a los incendios, muchos de estos han sido provocados por los hombres. Y para nosotros ahora, los creyentes, como que si todo esto fuera poco, nosotros no podemos reunirnos presencialmente. Dígame si eso no nos afecta. Nosotros que somos de abrazarnos, de preguntarle al otro cómo estás, de estrecharlo, de verlo, de tocarlo, nada de eso podemos hacer en medio de esta pandemia. Entonces, ¿cómo no sentirnos turbados y confundidos? Esto hace que estemos viviendo en un tiempo de crisis. Ahora, el salmista también vivía en un tiempo de crisis, pero ¿cómo reaccionó él? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo reaccionó el salmista? En primer lugar, vamos a encontrar 3 reacciones de él ante esto. La primera reacción es que él comienza a preguntarse, ¿cuándo pasará todo esto? Versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo voy a poder regresar a la casa de Dios para adorarle como antes lo hacía? ¿No es una pregunta que lo mismo tenemos nosotros? ¿Cuándo vamos a poder congregarnos? ¿Cuándo vamos a poder dejar de usar estas mascarillas ridículas? ¿Cuándo vamos a poder estrechar de la mano al otro? Nos preguntamos lo mismo. En segundo lugar, la reacción del salmista fue sentarse a llorar todo el día. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Lo que dominaba la mente del salmista era pensar en su sufrimiento, pensar en la crisis que le había tocado vivir. Esto dominaba su mente y lo llevaba entonces a la depresión y, por supuesto, a llorar en todo momento. Hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Cuáles son nuestros temas de conversación en estos días? Es casi imposible no hablar del COVID.
¿Qué decir de la situación sociopolítica de nuestro país? Es como tema obligación o obligado en una conversación. Y lloramos. Ah, cómo era antes. Los problemas que les venía mencionando de la economía, las restricciones, lo político, lo social, los contagios, las muertes. Todas estas cosas hacen de que muchas veces comencemos a llorar. Lloramos. A veces la pérdida de nuestras libertades. ¿O nunca le pasó que estuvo haciendo un permiso para salir y que le dice, usted ha completado el máximo de permisos? Y se encontró con que por primera vez el teléfono le decía que usted no puede ir a ninguna parte. Pero hay otros llantos peores, que es llorar la muerte de un ser querido y no poder acompañar a los deudos, no poder ir a presentarle sus respetos a causa de estas cosas. El salmista dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. La tercera reacción de él, y mire qué parecido es a nosotros, está en el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él recordaba la libertad y el privilegio que tenía de estar en la casa de Dios para adorar a Dios libremente. Y cómo él había ayudado a otros a adorar, cómo los conducía alegremente hasta la casa de Dios. ¡Qué alegría! Recordaba él eso. Ahora, hermano, ¿sirve de algo anhelar el pasado, llorar todo el día y autocompadecerse? Esto era lo que estaba haciendo el salmista. ¿Sirve de algo? No. No sirve de nada. Y damos gracias a Dios que el salmista no nos ocultó su estado de ánimo, porque si él lo hubiera hecho, ¿cómo entonces nos vamos a identificar con él? ¿Se imagina que este salmo fuera o que no existiera? O que fuera un salmo donde solamente nos presenta un salmista contento y agradecido de que Dios lo había ayudado en medio de la crisis. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, lo ayudó a él, pero no es mi caso, porque yo todavía estoy en crisis. Pero el salmista aquí nos descubre las profundidades de su corazón y de su mente. Él está atribulado. Entonces, ¿cómo él hace para trabajar con su crisis? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Lo primero que él hace para luchar con esta depresión es amonestarse a sí mismo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Debemos sacudirnos esa actitud depresiva. Debemos dejar de autocompadecernos. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué acaso sigues deprimida? ¿Por qué persistes en seguir deprimido? Ahora sí, es correcto, estás triste, te has deprimido, pero ya está bueno. Para ya de esa situación. ¿Por qué te turbas? O sea,
¿Por qué sigues en ese estado? ¿Es normal sentirse triste y deprimido? Claro que sí, es normal. A todos nos pasa, pero no es correcto que permanezcamos en ese estado de depresión. Hermanos, hay algunos que hasta les gusta sentirse deprimidos. Recuerdo que vivíamos en el sur y llegué a vivir acá a Puente Alto, comencé a congregarme en una iglesia y comencé a visitar, o fui a visitar, estaba dentro de mis deberes, de visitar a una anciana. La voy a ver y ella me recibe de luto, vestida completamente de negro. Una anciana muy amable, y estuve conversando con ella, y al poco rato de conversar ya ella comienza como a llorar. Y llora y menciona a su esposo, y que mi marido, y que mi esposo, y todo así. Y yo tuve la impresión como que su esposo había fallecido unas semanas atrás. Me guardé esa impresión, seguimos conversando y de repente, porque ella tenía un hijo, y le digo, y su hijo, ¿cómo ha llevado esto? No, dijo, él se recuperó rápido, dice, porque esto pasó cuando él tenía como 12 años y el muchacho tenía ya como 25. Habían pasado más de 10 años y ella seguía viviendo su luto como si había sido la semana anterior. Eso no está bien. Hay algunos que les gusta estar así. Hay algunos que están en todo momento, están cabizbajos. Nada les sale bien. Siempre hay dolor en su corazón, como si eso les gustara y eso mismo le diera la razón para vivir. Se sienten culpables de sentirse bien. El salmista se dice a sí mismo, deja ya esa actitud, deja esa conducta. Tienes que hablarte a ti mismo, predicarte a ti mismo, hablarle a tu alma y decirle, ya está bueno, hasta aquí, no más. Levántate. ¿O no le ha pasado que a veces cae en un estado de depresión en la cual no quiere levantarse y quiere seguir acostado? No, esa es la hora en que hay que levantarse, ir a la ducha, lavarse la cara y enfrentar la vida con la gracia de Dios. No es momento para quedarse así. Y además, el salmista nos dice más. El salmista nos dice que no solamente debemos dejar de estar turbados y abatidos, sino que nos dice que debemos quitar la mirada de nosotros mismos y poner nuestra mirada en Dios. Versículo 5, espera en Dios. Espera en Dios. Fija tus ojos en Cristo, cantamos, tan llenos de gracia y amor. En Hebreos capítulo 12, los versículos 1 al 3, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pon tus ojos en Cristo.
espera en Dios. ¿Qué quiere decir esperar en Dios? Esperar en Dios quiere decir confiar y creer que Dios cumplirá sus promesas en mí. Todo lo que Dios me ha prometido a mí, en el pacto de gracia que Él ha hecho conmigo, Él sin duda alguna lo cumplirá. Esta fe y confianza descansa en lo que Jesús hizo. Fíjate, por ejemplo, lo que dice Pablo acerca de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas. Y no solo eso, el salmista confía en que Dios le concederá su petición cuando es conforme a su voluntad. El apóstol Juan nos dice en su epístola, y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El salmista dice aquí en el versículo 5, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Conlleva también el tiempo. Esperar el tiempo en que Dios conteste a nuestras peticiones, con la convicción de que Dios contestará. Salmo 38, versículo 15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. El Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto lo dice alguien que sabe que no ha sido abandonado. Esto lo dice alguien que sabe que es amado, protegido, guiado por Dios. Además, no debemos olvidar que Jehová es nuestra salvación. Dios es nuestra salvación. No estamos solos porque Él es nuestro Dios. Termina este versículo diciendo, salvación mía y Dios mío. Es importante aquí considerar esto, porque esa no es la espera que tiene el mundo. El mundo espera en el hombre. El mundo confía en el hombre. ¿Cuánto nos han puesto su esperanza para la solución del problema de nuestro país en una nueva constitución? ¿Acaso va a ser dictada desde los cielos? ¿No van a ser hombres los que lo van a hacer? ¿Y no van a ser hombres con sus particulares intereses? Pero ahí están. Y muchos esperando de que no, es que yo quiero tener casa. No, es que yo quiero tener una mejor jubilación. No, es que yo quiero que los sueldos suban. Esperanza en el hombre. El mundo espera en el hombre. Esperamos también en la vacuna, en los laboratorios. Y es paradójico, estaba escuchando hace unos días que las autoridades de salud están como asombradas de que el 47% de la población no confía en la nueva vacuna. ¿Y cómo van a confiar en algo que no conocen? Si todavía no está la vacuna, va recién en una etapa 3, no sé si tiene 5 o 6 etapas. Entonces, el hecho de que exista una vacuna es a futuro. Pero ¿cómo se va a confiar en algo que es a futuro si no se sabe qué efectos adversos tiene? A fines de los años 50 apareció una droga que se le daba a las embarazadas para que pudieran combatir las náuseas, los vómitos, cuando no
querían dormir, entonces le daban talidomina. En los primeros años de la década del 60, comenzaron a nacer, hubo una proliferación de muchos niños que nacían, que les faltaban algún miembro de su cuerpo o tenían muchas malformaciones. Muchos de ellos murieron. Y luego, creo que fue en el año 67 o un poco antes, se supo que quien había causado esto era esta droga que habían consumido las embarazadas. ¿Qué pasó? No sé. Pero los alemanes que padecieron esto fue en todo el mundo, pero al menos los alemanes demandaron al laboratorio y consiguieron del laboratorio una indemnización, algo que no han logrado en otros países. Y en otros ni siquiera se ha intentado. Y ahora quieren que confiemos en una vacuna que todavía no sale, que todavía no se sabe cómo va a actuar. Incluso hasta risa me dio la vacuna rusa, que todavía no sale. Ellos dicen que tiene un 92% de efectividad. ¿Cómo no sale? ¿Y por qué dicen 92? ¿Por qué no dicen 100? Sí, total de hablar, podemos hablar cualquier cosa. Entonces, la confianza de los hombres es en los hombres, pero es una confianza necia. Es más, es insultante para Dios que sus hijos tengan esa misma confianza que tienen los que no conocen a Dios. Por eso, por medio del profeta Jeremías nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros, ¿en quién confiamos? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Y solo es nuestro Salvador? ¿Acaso Él no murió para llevarnos a Dios? Eso significa que durante todo el tiempo de nuestra vida, Él vela por nosotros. Él vela por los suyos. El Señor Jesús en Juan capítulo 10, los versículos 28 y 29, dice, yo conozco a mis ovejas, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en el versículo 29 dice, mi Padre que es mayor que yo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos seguros, completamente seguros en las manos de nuestro Dios. En Él nosotros confiamos. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Dios. Así que no importa dónde estemos, no importa el lugar que estemos, no importa si estamos lejos, estamos cerca, estamos en un hospital, estamos en una clínica, estamos en la casa, no importa dónde estemos. Porque si igual como el salmista, nosotros no debemos olvidarnos de nuestro Dios, quiénes somos. No somos como el mundo que se desespera. Eso no significa que no van a haber momentos en los cuales vamos a estar turbados y vamos a estar afligidos. Pero hay un momento para decir, ya está bueno, basta. Tal vez no al principio, pero muchas veces clamamos a Dios cuando nos vemos una respuesta, nos olvidamos de Él. Eso nos pasa. Como clamamos y no hay respuesta, nos olvidamos de Él. Y comenzamos otra vez a experimentar lo mismo que experimenta aquel que no conoce a Dios. Nos ponemos, nos desesperamos y buscamos en el hombre lo que solamente debemos esperar de Dios. El salmista nos dice aquí, no te olvides de Dios. Versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Ve? Él reconoce su estado. Él sabe que está triste, que está deprimido. Mi alma está abatida en mí. ¿Qué es lo que dice? Me acordaré, por tanto, de ti.
¿De qué se acordaba antes? Ah, de cómo yo era antes. ¿De qué se está acordando ahora? Me acordaré de ti. Cambió el enfoque. Me acordaré de ti. Tú eres mi Dios. ¿Qué sacamos con recordar días pasados? Uy, yo antes podía correr 10 kilómetros. ¡Qué maravilla! Hoy día camino 40 minutos y quedo deshecho. ¿De qué sirve acordarme de eso? No sirve de nada, hermanos. El tiempo que pasó, ya pasó. Vivamos nuestro presente, pero de la mano del Señor, no hundidos en desesperanza y en turbación, sino tomados de la mano del Señor. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Aquí ayuda en este sentido algunas otras versiones, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque aquí en vez de hermonitas, dice desde las cumbres del Hermón. El Hermón era un monte en el norte de Israel. Es la altura máxima que hay en Palestina, de alrededor 2.800, 2.900 metros. Y de ahí, desde esas alturas, ahí es donde nace el Jordán. Pero el Hermón tiene 3 alturas. Es como un cordón montañoso. Y desde ahí, él menciona la tierra del Jordán. O sea, allá abajo, hasta donde llega el Jordán. El Jordán desemboca en el Mar Muerto, pero antes de llegar al Mar Muerto, pasa por un valle que es muy fecundo. Recordemos cuando los israelitas enviaron espías y vieron, ¿cierto? ¿Recuerdan entre cuántos llevaban un racimo de uva? Un racimo de uva, entre 2. La tierra fluye leche y miel, una tierra fructífera. Eso es a consecuencia del clima especial que hay en esa región y que es regado por el Jordán. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? Ah, dice, me acordaré de ti. Es como que estés en las alturas del Hermón y puedas mirar todo hasta abajo, hasta el valle. Tú lo ves todo, tú dominas todo. Y si tú ves todo y dominas todo, también me ves a mí y tienes dominio sobre mi ser y sobre mis circunstancias. No estoy solo. Tú velas por mí. ¿Qué más hace el salmista? Él reconoce que todo el caos que hay en el mundo y en su vida está en las manos de Dios. Versículo 7 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Las ondas y las olas del mar en la Biblia son un símbolo de caos, de problemas, de destrucción. Pero el salmista toma consuelo en saber que son todas tus ondas, son todas tus olas. Esto tú lo estás dirigiendo. Yo tal vez no lo comprendo. Lo más probable es que no lo comprenda, pero es tu mano, Señor. Es tu mano. En ti están mis tiempos. Las cosas no suceden al azar, no suceden porque suceden, no suceden porque, bueno, me tocó la mala suerte. No, mi hermano. Las cosas suceden porque hay un Dios con infinita sabiduría, pero con un tremendo amor por los suyos que permite que pasemos por momentos difíciles, incomprensibles para nosotros ahora, pero que redundan en gloria de Dios y en bendición nuestra. Si no, lea el libro de Job. Este universo no está abandonado. Este mundo es de Dios y Él gobierna.
Amós capítulo 3, los versículos 4 al 6 dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Hermanos, Dios no nos creó y luego se olvidó de nosotros. No. Dios no nos salvó para que después nos arregláramos por nuestra cuenta. No. Él tiene todo bajo control. Él cuida de nosotros. Él dirige todas las cosas, incluso aquellas más terribles que pasan en tu vida y en la mía. Todos podemos recordar alguna instancia o algún momento de dificultad que no quisiéramos repetir y no sabemos por qué, pero esto sí sabemos. Dios es bueno, Dios es fiel. No apagará al pábilo que humeare. Él no quebrará la caña cascada. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe que necesitamos de Él. Y nosotros debiéramos estar conscientes de nuestra dependencia de Dios. Por supuesto que no todo lo vamos a entender, pero sí nos da consuelo el saber que Dios, nuestro Dios, controla y dirige todas las cosas al fin que Él se ha propuesto. Así estamos pensando. Esa es la doctrina de la providencia divina. ¿Trae consuelo a tu alma conocer y saber esta doctrina? Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Juan 10, 28 y 29. Estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. El salmista no solamente eleva su mente a Dios, quien está detrás de todas las cosas, sino que sabe que Dios es un Dios de misericordia. No solo eso, sino que Dios nos da su misericordia. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Él no va a dejar que el mal venza. El salmista confía en Dios. Él sabe que recibirá de Dios misericordia. Y es por eso que en la noche Él le canta a su Dios y continúa orando, encomendando su alma a Dios. ¿Qué más hace el salmista? El salmista trae sus quejas a Dios mismo. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hermanos, el salmista le presenta su queja a Dios. ¿Lo has hecho tú? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás que esta situación esté ocurriendo? Señor, ¿hasta cuándo?
Tenemos derecho. Dios nos ha dado ese derecho a traerle a su presencia nuestras quejas. Aunque nosotros perdimos todo derecho a causa de nuestro pecado, por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso a Él, al mismo trono de Dios, como leíamos recién en Hebreo. Tenemos acceso al mismo trono de Dios para traer nuestras cargas y nuestras quejas a Él. Pero tráelas con fe. Trae a Dios tus quejas con la convicción de que Dios no es tu enemigo. No, Él te ama. Él es tu roca. Él es tu protector. Él es tu defensor. No es tu enemigo. Tráele a Él tu queja, como lo hizo el salmista. Por último, recuerda que la vida cristiana tiene altos y bajos. A veces estamos allá arriba, otras veces allá abajo, y después volvemos otra vez allá arriba. ¿Qué debemos hacer cuando nos suceda eso de nuevo? Porque sería muy iluso de pensar de que, bueno, ahora estamos en la mala, pero ya después viene la buena y ya después no van a haber más malas. No, 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 no es así. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Bueno, cuando nos pase eso, hagamos lo mismo que hizo el salmista. Él volvió a hacer exactamente lo mismo. Él no buscó nuevos métodos, él no buscó nuevas revelaciones, él no anduvo buscando de aquí para allá. ¿Qué voy a hacer ahora? No, él hizo lo que había aprendido a hacer, lo que ya había hecho en el versículo 11, es lo mismo que hizo en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Ya está bueno, hasta aquí. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios trae la liberación. En este mundo de pecado siempre va a haber crisis. Estas son las que nos abruman, nos llenan de ansiedad y de depresión. Además, nuestra fe, hermano, es bastante débil. En esos momentos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prediquémonos a nosotros mismos. Es como que nos abramos así la ropa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Lutero en cierta ocasión era anonadado, estaba triste, era muy dado a deprimirse. Y estaba así en esa posición de autocompadecerse, autolamentarse. Y de repente ve pasar a su esposa toda vestida de negro. Y él se la queda mirando, se extrañó. Y le dice, mujer, ¿qué pasa? ¿Quién murió? Y ella se da vuelta y le dice, Dios. Y él le dice, no seas necia, mujer, Dios no ha muerto. Y ella le dice, y si Dios no ha muerto, ¿por qué tú estás en esa condición? Dios no ha muerto. Y Él no le ha entregado su trono a nadie. Nadie está gobernando el mundo por Él. Él no le ha dado autoridad a nadie. El Señor dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y el apóstol Pablo tiene una revelación de Dios y dice, y la ha dado a la iglesia. Hermano, estamos en las manos de Dios.
Podrá haber crisis. Podremos tener nuestra fe débil, pero debemos predicarnos a nosotros mismos y debemos saber que es Dios quien tiene el control. Esperemos en Él. Confiemos en Él. Sí, estamos en crisis, sí, pero es su crisis, no es la mía, porque yo le pertenezco a Él. Todo lo que me ocurre a mí le atañe a Él. Y Él sí que sabe cómo sacarnos. Perseveremos entonces en la fe. Confiemos en que su misericordia jamás nos va a faltar. En la mañana su misericordia será con nosotros y su cántico conmigo. Traigámosle nuestras quejas a aquel que es nuestra roca. Él es la roca inconmovible de los siglos. Todo esto nosotros se lo debemos a Cristo, quien nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado acceso al Padre. Por lo tanto, en medio de esta crisis, descansemos en Él. A Él sea la gloria. Amén. Oremos.